Hay mucha gente que cree que el espíritu va al cielo si fue bien, bueno, si fue más o menos, va al purgatorio, o va al limbo, o va al infierno. Otros creen que el ser humano se reencarna, el espíritu se reencarna. Otros creen que el espíritu anda vagando por ahí, se puede llamar a los espíritus. En fin, hay muchas maneras de pensar. A lo largo de este trimestre vamos a dar el punto de vista bíblico, lo que la Biblia dice. Vamos a leer versículos y vamos a comentar. Durante 13 sábados vamos a estudiar este asunto de la muerte. Ahora, en este primer estudio, el propósito de la lección es mostrarnos que Dios es amor. Creó al planeta por amor, te creó a ti por amor. Tú no eres fruto de la casualidad, tú eres fruto del amor. Entonces, ¿por qué todo anda mal a veces en este mundo? Porque hay guerras, hay injusticia, hay hambre. Niños inocentes nacen y sufren y mueren sin tener culpa de nada. ¿Por qué? Si Dios es un Dios de amor y creó al mundo por amor, ¿por qué? Es que el pecado entró y arruinó todas las cosas buenas que Dios había creado. Entonces vamos al estudio de esta lección comentando la primera parte del estudio bajo el subtítulo de La creación, una expresión de amor. Para eso vamos a leer el primer texto, Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 y 16. Dice así: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En estos dos versículos que acabo de leer, se menciona dos veces, o está registrada dos veces la expresión Dios es amor. Dios es amor. La Biblia toda declara que Dios es amor. Aunque Juan, llamado el discípulo del amor, es tal vez uno de los escritores bíblicos que más habla del amor de Dios. Quiero decirte lo que ya dije tantas veces a lo largo de todo mi ministerio. Para mí, como pastor, predicador, profesor, una de las tareas más difíciles que he encontrado ha sido convencer al ser humano de que Dios lo ama. ¿Por qué? Porque el ser humano mide el amor de Dios por sus obras, por sus hechos. Entonces, cuando piensa en el amor de Dios, piensa en Él, en lo que está haciendo, en cómo está viviendo. Y lo primero que piensa es, a mí Dios no me puede amar, porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo, y mi vida es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo un Dios santo puede me amar? Y ese clamor, Dios no me puede amar, yo lo he escuchado de gente así en las alturas de mi país, un ebrio un día con una botella en la mano, llega, a mí Dios no me puede amar porque yo no valgo para nada, yo no soy nada, yo soy basura. Y sin embargo también he escuchado la expresión de gente encumbrada, de gente inteligente, de gente culta, de gente rica, que duda del amor de Dios. Sin embargo, la Biblia es contundente al declarar que Dios es amor. Ahora, esta expresión Dios es amor tiene algunas implicaciones, tiene por lo menos 3 implicaciones. La primera implicación es que si Dios es amor, el amor no se puede guardar, el amor se expresa, el amor se comparte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios es un solo Dios, pero son 3 personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Porque si fuese una sola persona, ¿a quién amaría? A sí misma. Y el amor a sí mismo no es amor, es egoísmo. Entonces, hasta el hecho de que Dios es 3 personas, hasta ese hecho nos revela que el amor de Dios lo lleva a compartir, a mostrar, a extender la mano, a expresar su amor. El hecho de que Dios es amor primero nos muestra ese concepto de que el amor se expresa, el amor no se guarda para sí. El segundo concepto que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que Dios hace, lo hace por amor, porque Él es amor. Y si todo lo que Dios hace lo hace por amor, entonces Él creó el mundo por amor. El planeta, el universo, no es fruto de la casualidad, es fruto de su amor, porque Dios es amor. Y en tercer lugar, puesto que Dios es amor, Él no puede ser originador del dolor, del sufrimiento, del pecado, porque el pecado es contrario a la naturaleza de amor de Dios. Dicho esto, vamos a la segunda parte del estudio de esta semana bajo el subtítulo de El libre albedrío, el fundamento del amor. A lo largo de la Biblia encontramos muchas veces que el ser humano fue creado con libre albedrío, o sea, libertad. Libertad para decidir, libertad para escoger. Uno de los versículos más clásicos de la Biblia con relación al libre albedrío lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, que dice lo siguiente: Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Me impresiona esto. En la Biblia, cada vez que el escritor bíblico, o Dios a través del escritor bíblico, invoca las fuerzas de la naturaleza, cielos, tierra, es porque lo que viene a seguir, lo que va a decir a seguir, es muy importante, es trascendental. Y aquí este texto comienza diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos delante de ustedes. ¿Para qué? Para que todos sepan que estoy colocando delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú eres libre. Yo, como Padre de amor, dice Dios, te aconsejo que escojas el camino de la vida, el camino de la bendición, pero tú eres libre. Yo no te puedo obligar a escoger la vida si quieres escoger la muerte. Y sabes, querido, tal vez este libre albedrío, que podría ser, que debería ser la más grande bendición del ser humano, se torna en su maldición, en su tragedia, porque no sabemos usar la libertad, no sabemos usar el libre albedrío y nos metemos en problemas terribles. Yo me acuerdo que un día conversé con un hombre que me pidió que hiciera una oración por él, porque la esposa había dejado abandonarlo y él amaba a su esposa, amaba a los 3 hijos lindos que Dios les había dado, y la esposa estaba determinada a poner punto final a ese matrimonio. Y le pregunté: ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Y él dijo: pastor, mi esposa tiene toda la razón. Es que yo he sido infiel. Yo soy un esposo infiel. ¿Cuántas veces me ha perdonado? Pero ahora está determinada a separarnos. Entonces, por favor, ore para que Dios toque el corazón de mi esposa y ella regrese. Y le dije: está bien, voy a orar contigo. Pero antes de que yo ore, vas a orar tú. Pero a mí Dios no me oye. Claro que te oye. Dile a Dios lo que sientes en tu corazón. Y él comenzó a orar.
Y la oración de él me dolió, ¿sabes? Porque él en lágrimas, llorando, le dijo a Dios: Señor, yo sé que tú me has hecho libre, pero yo te devuelvo la libertad. Yo no quiero ser libre, Señor, porque yo no sé usar mi libertad. Porque mi hogar está destruido, porque yo tengo libertad y uso mal la libertad. Entonces, Señor, yo sé que tú me amas, yo te devuelvo mi libertad. Qué tristeza, ¿sabes? Nuestro dolor, nuestro sufrimiento en esta vida muchas veces es resultado de las decisiones equivocadas que tomamos. Decisiones equivocadas en la vida financiera, al hacer un negocio, al comprar un carro, o al vender una casa, o al casarnos, o al escoger una profesión para la vida. Nos equivocamos, no sabemos usar la libertad. Cuando Dios le dio libertad al pueblo, ¿qué le dijo? Llamo a la tierra y a los cielos por testigo delante de ustedes, que estoy colocando la vida y la muerte. Pero no queda ahí, dice: yo te aconsejo. Entonces, si tú quieres usar bien la libertad, tienes que oír el consejo divino. ¿Dónde está el consejo divino? Pues en la palabra de Dios. Hay mucha gente que juega con Dios, con toda sinceridad, pero juega con Dios. Cuando dice: bueno, le voy a pedir una prueba a Dios. Señor, si llueve mañana voy a hacer esto. Si no llueve, no lo hago. ¿Cómo vas a jugar de esa manera con Dios? Si tú necesitas el consejo divino y Dios está dispuesto a aconsejarte, pero su consejo está en la palabra de Dios. Por eso tienes que volver tus ojos a la palabra de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio. El subtítulo es Misteriosa Ingratitud. Vamos a responder en esta parte una pregunta. ¿Por qué un ángel perfecto, como fue Lucifer, pecó? Dio origen al pecado y después pues el pecado llegó a la tierra y contaminó nuestro planeta y en fin, hoy día sufrimos como consecuencia del pecado. Pero ¿por qué surgió el mal en el corazón de un ángel perfecto como Lucifer? Voy a leer el texto de Ezequiel capítulo 28, 14, versículos 14 y 15. Quiero decirte antes que el capítulo 28 de Ezequiel es una profecía contra el rey de Tiro. El rey de Tiro era un hombre soberbio, orgulloso, y Dios le manda una profecía, le dice que le va a ir mal por causa de su orgullo, de su soberbia. Pero a partir del versículo 11, en el capítulo 28 de Ezequiel, se hace una analogía refiriéndose a Lucifer, al ángel perfecto. Y yo leo los versos 14 y 15 que dicen así: a ti, querubín grande y protector, se está refiriendo a Lucifer, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló maldad en ti. Eras perfecto en todos tus caminos. Bueno, pues aquí surge la pregunta: ¿cómo, si era perfecto, Lucifer pecó? Voy a tratar de explicar. Mira, para que Lucifer fuera perfecto necesitaba ser libre, porque una vida sin libre albedrío, una vida sin libertad no puede ser una vida libre. Y si no es una vida, no puede ser una vida perfecta, porque no tiene libertad. Entonces, para que Lucifer fuera perfecto, era necesario que él tuviese la capacidad de escoger. Pero escoger ¿entre qué? Si solo existiese el bien, iba a escoger entre el bien y qué. Entonces, ya existía la posibilidad del mal. Entonces vas a decir, ¿quiere decir que Dios creó el mal? No, querido, no vamos a confundir las cosas. La posibilidad de no es Él. Y te hago una ilustración. Tú y yo tenemos posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no?
Claro que sí. ¿Eso quiere decir que estamos con SIDA? No. Entonces la posibilidad de no es él. La posibilidad del mal existía, pero no existía el mal. El mal existió cuando Lucifer, usando su libertad, escogió la posibilidad del mal. Se apartó de Dios, se rebeló contra Dios. Su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, y decidió ser su propio Dios. Sacó a Dios de su vida. Entonces la posibilidad del mal se volvió la realidad del mal. Si Lucifer no hubiera sido un ángel perfecto, no hubiera tenido libertad y no hubiera podido escoger, y el pecado nunca hubiera surgido. Pero Dios no creó una máquina programada para obedecer. Dios creó un ser inteligente como Lucifer, que era creación de Dios, perfecto, libre. ¿Y por qué cosas de la vida Lucifer usó mal su libertad? A eso la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. No podemos entender, con palabras humanas no se puede explicar. Pero él escogió la posibilidad del mal y el mal surgió. Vamos a la siguiente parte de este estudio bajo el subtítulo de El precio del orgullo. Bueno, cuando Lucifer escogió el mal, lo escogió porque su corazón, pues en su corazón decidió ser su propio Dios. Y ahí el orgullo se materializó, la soberbia se materializó. Y él se colocó contra Dios, porque orgullo es la loca idea de que no necesites de Dios. Eso es orgullo. Y Lucifer abrigó en su corazón la loca idea de que no necesitaba de Dios. Entonces, a lo largo de la Biblia, tú vas a ver siempre al enemigo, al diablo, a Lucifer, hecho Satanás, colocándose contra Dios. Y esto lo vas a ver en la Biblia de muchas maneras, usando muchos símbolos. Por ejemplo, en la Biblia, cada vez que tú encuentres Jerusalén, es la ciudad de Dios. Y cada vez que tú encuentres Babilonia, es la ciudad del enemigo de Dios. Esto es figura, esto es símbolo. No vas a ir a Babilonia y decir que son hijos del diablo. Cuidado, esto es símbolo. Cada vez que la Biblia menciona Jerusalén, Sión, la ciudad de Dios, se está refiriendo a Dios, sus valores y sus principios. Y cada vez que encuentras Babilonia, Babel, se está refiriendo al enemigo de Dios, sus valores y sus principios. Generalmente son valores, principios, conceptos opuestos a los valores, conceptos y principios de Dios. Y vamos a ver a lo largo del trimestre cómo estos conceptos, estas enseñanzas de Babilonia, intentan muchas veces introducirse en los conceptos y en las enseñanzas del pueblo de Dios, de Jerusalén. Vamos a la siguiente parte, que es la última, hablando de la propagación de la incredulidad. ¿Qué sucedió allá en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios? Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después de qué? Después que Lucifer se rebeló, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Miguel, no tengo tiempo para explicar, pero es una referencia al Señor Jesucristo. Jesús y sus ángeles. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás,
y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Hubo una batalla en el cielo. Si fue una batalla de armas, que yo personalmente no creo, fue una batalla de ideas, una batalla donde el arma de Dios era la lealtad, la fidelidad, y el arma del enemigo era la soberbia, el orgullo. Hubo una batalla en el cielo. El arma de Dios era el amor. El arma del enemigo de Dios era el desamor, el odio, el rencor. Hubo una batalla en el cielo. Y Lucifer y sus ángeles perdieron. Y el texto bíblico dice que Lucifer fue arrojado a la tierra y que engaña a todo el mundo. Por lo tanto, una de las herramientas que Lucifer en esta tierra va a usar para destruir tu vida es la herramienta del engaño, de la mentira, la astucia. Vamos a ver en la lección de la siguiente semana cómo la astucia fue la herramienta que él usó para destruir a Adán y Eva. La realidad, querido, es que hoy sufrimos las consecuencias del surgimiento del mal. La verdad es que Dios nos dio libertad y que nosotros debemos usar esa libertad para no dejarnos engañar. Debemos usar la libertad buscando el consejo divino en la palabra de Dios. Tú eres precioso. No tienes por qué estar